Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, nuestro único sosiego es comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí. Sin un porqué, carentes de poder. Otro eslabón más de la cadena. Acabamos de escuchar una secuencia de una de las referencias modernas más intrigantes del tema sobre el que hablaremos en este episodio, sobre la dinastía de los merovingios. Se trata de una secuencia de una de las películas de Matrix, concretamente la de 2003, donde encontramos al personaje del merovingio, un enigmático líder del submundo digital, poseedor de un conocimiento casi absoluto y de una presencia que evoca la idea de una antigua realeza con secretos oscuros. Y es que a lo largo de la historia han existido dinastías envueltas en misterio, poder y leyenda, pero pocas han generado tanta fascinación como los merovingios, una estirpe de reyes que gobernó la Galia y cuyos secretos han sido fuente de especulación durante siglos. Para sumergirnos en este enigma, hoy nos acompaña Enric Savary, autor del libro Historia oculta de los merovingios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro de tenerte. Bueno, interesante el tema del que vamos a tratar hoy, los merovingios, que hasta me cuesta pronunciarlo porque no estoy muy familiarizada con él. Entonces, me encantaría, Henry, que nos hablaras un poquito sobre ello y sobre todo qué te llevó a investigar y escribir sobre esta dinastía. Pues es una larga historia, porque de hecho la historia empieza hace 40 años. Fíjate que yo hace 40 años que empecé a tomar contacto con este misterio, gracias a un libro que encontré casi por azar, un libro que muchos de los amantes del misterio conocerán, que es El Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado fue todo un bestseller del año 85, llegó a España en aquella famosa editorial Martínez Roca, año 85, de tres autores ingleses, Michael Vaillant, Richard Light y Henry Lincoln, donde nos proponían una historia fascinante, una historia, aquí nos hablan de Jesucristo, nos hablan de los cátaros, del Santo Grial, también estaban los templarios, la Orden de Sion, los farmasones y por supuesto estaban los merovingios. Y claro, gracias a ese libro entré por primera vez en contacto con una historia que me atrapó y me fascinó hasta el día de hoy. Fíjate que han pasado 40 años desde aquel año 85, y que es la historia de Rennes le Château. No sé si conocéis aquel misterio de Rennes le Château, un misterio que de hecho el propio Dan Brown, con su famoso y celebérrimo Código da Vinci, destripó un poco, ¿no? Aunque nunca mencionó el secreto de Rennes le Château. Rennes le Château era un pueblecito del sur de Francia donde hay todo un misterio de un sacerdote, el Berenguer Saunier, que llega allí a finales del siglo XIX y encuentra presumiblemente unos pergaminos cifrados. A partir de aquí dispone de mucho dinero, de mucho poder, hace unas construcciones muy opulentas, construye una villa palaciega, la Villa Betania, construye su biblioteca personal, la Torre Magdala y una serie de edificaciones que son características del lugar. Ya ves que hay mucho tema y fíjate lo que te he dicho, me ha llevado 40 años de mi vida, he publicado 4 libros sobre el tema, incluso una novela. Llegué a publicar una novela, La caja secreta, donde especulaba un poco lo que podía haber encontrado aquel sacerdote, Berenguer Saunier. Pero me quedaba una cosa, me quedaba un tema pendiente, un hilo del que tirar, y ese hilo era los merovingios, porque se habla mucho de ese secreto de los merovingios, que Berenguer Saunier había encontrado unos pergaminos secretos, y ahí había una dinastía sagrada que se enlazaba con los últimos reyes merovingios, incluso según los autores del Enigma Sagrado, enlazaban con María Magdalena.
es una historia fascinante. Ya te digo que Dan Brown tiró de ella y hizo gran bestseller en el Código da Vinci. Pero hay mucho más, hay mucho más. Me faltaba ese punto final para un poco cerrar el círculo de todos esos libros que había construido sobre el Rennes de Chateau, y era hablar concretamente de los merovingios. Y eso es lo que he hecho. Eso es lo que he hecho en el último año, con ese libro que acaba de salir, Historia oculta de los merovingios, donde trato de averiguar quiénes eran y por qué fascinaron tanto y por qué se pusieron de moda en esa época, ¿no? Efectivamente, y nosotros queremos saber quiénes eran los merovingios, Henry. Los griegos no dejan de ser los reyes francos. Estamos hablando del siglo V, 5, 6, 7, en la Galia, en Francia, ¿no? Fueron los primeros reyes de Francia. Pero claro, dentro de su historia de los primeros reyes franceses hay toda una leyenda. Hay unos personajes que casi rayan lo legendario. O un personaje fascinante que es un tal Meroveo. Meroveo es un personaje que, de hecho, no se sabe si fue histórico o no, porque su historia es fascinante y su historia es tremenda. Según nos cuentan las crónicas, el tal Meroveo, que de hecho da nombre a la dinastía de los merovingios, por su nombre Meroveo, era hijo de dos padres. Clodión, el rey Clodión era su padre, y el otro padre era un personaje mitológico, una especie de criatura marina, que de hecho tiene una historia muy fascinante. Mientras su madre, la madre de Meroveo, la mujer de Clodión, se estaba bañando en el mar, aparece esta bestia, una criatura marina llamada Quinotauro, y abusa de ella, la viola. Fruto de esa violación nace ese rey, Meroveo. Por lo tanto, ese Meroveo es hijo de un rey mortal y de una bestia mítica. Y de ahí viene esa sangre sagrada. A partir de ese momento, todos los reyes merovingios serán sagrados. Tienen esa mancha sagrada que es descendiente de un rey mortal y de una bestia mítica. Sí, eso era una de las preguntas que tenía prevista, Henry, que se ha hablado mucho sobre esa posible conexión entre los merovingios y el linaje sagrado. Nos ha hablado de este personaje curioso, pero ¿qué nos dice la historia real al respecto? La historia real hay poco de historia real. De hecho, el primer merovingio histórico, plenamente histórico, con fundamento y con crónicas escritas, es Childerico I. Childerico I se puede considerar que es el primer rey franco completamente histórico. Y de hecho, Childerico I tiene una historia muy curiosa también, porque se encontró la tumba. Es una de las pocas tumbas de un rey merovingio halladas. De eso se halló en el siglo XVII, un tesoro que sufrió unas peripecias tremendas, fue robado también, y fue recuperado en parte. Pero lo curioso de este gran tesoro del rey Childerico fueron unos objetos hallados. Por ejemplo, había unas abejas de oro que se encontraron en ese tesoro, abejas que luego, con el tiempo, el propio Napoleón adaptó a su escudo y a su manto. Si tenéis en mente aquellos famosos cuadros de Napoleón en su coronación, veis un manto con un montón de abejas que venían esa idea, venía del tema de los merovingios, venía de esas abejas halladas en la tumba de Childerico I. Y otra cosa curiosa que se halló allí fue una bola de cristal. Y aquí eso me hizo pensar en la magia, ¿no? ¿Practicaban la magia los merovingios? Pues sí, eran reyes que eran considerados reyes magos, reyes taumaturgos. Practicaban ese tema sagrado de la magia, ¿no? De hecho, ellos se caracterizaban por curar por imposición de manos, sanaban a través de las borlas que adornaban los vestimentas, sus vestidos, eran capaces de comunicarse telepáticamente con las bestias, con los animales también, y poseían la gracia de la precognición a través de esas bolas de cristal, ¿no? Es muy curioso. Incluso se decía que tenía un poder que les confería una extraordinaria longevidad, vivían muchos, muchos años. Pero claro, ahí raya un poco lo que es la historia y la leyenda. Este libro intento declarar lo que son las historias y lo que es la historia pura y dura. Que de historia pura y dura hay poca, y también hay que decir que está muy contaminada, y sobre todo en ese resurgir del tema merovingio que fue a principios del siglo XX, que hubo un gran resurgir, que luego hablaremos si quieres. Bueno, claro, por supuesto, Henry. De esto quería hablar también sobre esos aspectos ocultos de esta dinastía que mencionas en tu libro. Para los oyentes, ¿podrías contarnos sobre uno que te haya sorprendido especialmente? Bueno, lo que te decía, ellos
tenían un sobrenombre importante porque se caracterizaban que eran los reyes melenudos. Ellos nunca se cortaban el pelo. Desde su nacimiento el pelo iba creciendo, creciendo hasta la edad adulta que les llegaba por la cintura. Nunca se cortaban el pelo. Era su característica de poder. Ahí residía el secreto de su poder y la comunión con Dios. El pelo largo de los merovingios, de hecho, los distinguía de los demás francos, que solían tener el pelo corto. Ellos no. Ellos tenían el pelo muy largo. Y estaba el poder. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, al tema que todos sabemos de la historia de la antigua historia sagrada, ¿no? De Sansón del Antiguo Testamento, Sansón y Dalila. Sansón tenía esa fuerza gracias a su gran melena. Y Dalila, ¿qué hace? Le corta el pelo y ahí pierde su fuerza. Pues un poco los merovingios beben de esta idea, porque en el fondo los merovingios intentan justificar su poder gracias a un origen muy antiguo, pero tan antiguo que llega a tiempos de Noé, curiosamente. Es tremendo, porque fíjate que los merovingios, ellos creen que son descendientes de una tribu germánica llamada de los sicambrios, y de esos sicambrios provenían de los troyanos. Y esos troyanos venían de descendientes de Noé. Es un tema muy complejo, pero fíjate que esa melena larga, esos reyes melenudos, provenían o querían hacerse provenir de ahí, de esos temas bíblicos y de ese Sansón bíblico. Por tanto, si queríamos destronar a un rey merovingio, si queríamos hacerle perder su poder, solo había que cortarle la melena, raparlo al cero y ahí se terminaba ya la historia. Y eso es lo que hicieron muchas veces, ¿no? Cuando derrocaban a un rey, le cortaban el pelo, lo metían en un monasterio y terminaba el poder de los merovingios. Sí, fue como comentar el tema del pelo de Enric y enseguida me vino a la cabeza Sansón, 40 años, que se dice rápido. Fue ese proceso, ¿no?, de investigación, encontrar dificultad para acceder a ciertos puentes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso, Enric? Bueno, es un proceso de infinidad de visitas a ese pueblo de Rennes-Château, consultar documentación, mucha documentación, hablar con la gente, eh, sobre todo ver sobre el terreno cuáles habían sido las construcciones, las edificaciones de ese sacerdote de Berenguer y sobre todo intentar separar qué había de verdad y qué había de mentira en esa historia, porque también es cierto que durante esos 40 años ha habido mucha evolución. Lo que en principio creía a pies juntillas, luego ha dejado de ser ya real. La documentación, como historiador que soy, te hace ver que hay cosas que no se sostienen por sí mismas, entonces ya no son auténticas. Y en ese tema de René Chateau hay mucha intoxicación. Y por cierto, un personaje que es el gran intoxicador de la historia de René Chateau es un personaje fundamental que fue el que enlazó el tema merovingio con ese misterio de ese pueblecito del sur de Francia, que es ni más ni menos que Pierre Plantard. Pierre Plantard es un personaje que toma contacto con el misterio de René Chateau a principios de los años 60, en el año 62, 63, toma contacto con ese pueblo y empieza su gran intoxicación. ¿Qué quiere decir intoxicación? Pues que él tiene un plan secreto. Su plan es justificar que allí, en René Chateau, se esconde el último descendiente de los merovingios. Dice, según la historia de Pierre Plantard, y según lo que él nos narra, dice que Dagoberto II y su descendiente, que es su hijo Sigiberto IV, no murió y siguió viviendo en la zona de Rennes-Château. Por tanto, están allí. Y no solo eso, sino que el último descendiente de ese último merovingio sería él mismo, sería el propio Pierre Plantard. Por tanto, sería el último descendiente de los merovingios y el propio candidato legítimo a ocupar el trono de una futura Francia monárquica, que nunca pasó, pero esa era su plan, su idea central, que lo movió a eso, a mover los hilos y a intoxicar y a crear documentos falsos. Fíjate que desde el año 64 al 67, creo, y digo creo, entre comillas, porque los hizo él, con algunos cómplices, unos documentos, unos dossiers secrets, una especie de panfletos que los iba colocando en la Biblioteca Nacional de Francia. Panfletos donde había dinastías, árboles genealógicos de los merovingios, recortes de prensa. Era como un corta y pega, ¿eh? Estoy hablando del año 64, del 64 al 67, donde él especula, intoxica la historia de tal manera que los posteriores investigadores ya creen que toda aquella historia es cierta. Por tanto, el tema merovingio y el mismo bien plantar como el auténtico y último merovingio es fundamental. Y es el último hilo que empecé a tirar. Y me salió una historia tremenda y sorprendente. He visto cosas que no me esperaba encontrar. Y he encontrado conexiones importantísimas que, por ejemplo,
como un partido merovingio. ¿Sabías que a finales, bueno, más que a finales, principios del siglo XX existió en Francia un partido político que era un partido merovingio, que lo que pretendía Ujú. era recuperar o instaurar otra vez la monarquía en Francia, con los descendientes de esos reyes merovingios. Y eso existió. Y eso, plantar de joven, estoy convencido que tomó contacto con todo ese grupúsculo de personajes franceses que intentaban recuperar esa monarquía para el trono de Francia. Y hay un personaje que nos lo menciona la mismísima Simone de Beauvoir, ¿sabes? La filósofa francesa famosa, la pareja de Jean-Paul Sartre, nos dice en el año 34 en sus memorias, nos dice que un tal Lionel de Roulet, que era alumno de Sartre, dice textualmente que junto a algunos amigos había fundado el llamado Partido Merovingio y que defendía, dice Simone de Beauvoir, a través de carteles y panfletos, el regreso al trono de Francia de los descendientes de Chilperico. Por tanto, estaba claro, había un partido merovingio. ¿Fundado por quién? Según Simone de Beauvoir, en el año 34 por Lionel de Roulet. Pero claro, yo hurgando en la hemeroteca he encontrado otro personaje, un personaje oculto, perdido, olvidado por la historia. Un tal Clodoval Ascaria Merové, que en el año 24 ya se encuentra como fundador del Partido Merovingio. Por tanto, ya estamos a principios del siglo XX y hay un personaje que es el que funda ese partido. Y claro, Pierre Plantar toma esa idea y la introduce en su mitología de René Chateau con la esperanza y con la intención, sobre todo, de ser considerado él mismo el último descendiente y sobre todo, el, el rey, el futuro rey de Francia y que venía, por supuesto, de los merovingios. Y Henry, es súper interesante todo lo que nos cuentas, o sea, que siguió esa influencia, pero en la actualidad todavía existen rastros de la dinastía. Es muy difícil, seguramente hay. Los descendientes de los merovingios siguen en vivos, pero claro, ya no tienen ese poder que tuvieron en su momento. Se quedó como un partido político y ese regreso al trono nunca sucedió. Por mucho que Ujú. Pierre Plantar lo intentase, nunca ha sucedido. Existen asociaciones, existen, eh, bueno, más que nada recuperar la memoria de aquellos reyes de Francia que fueron los primeros y que siguen allí, latentes en el corazón de mucha gente, pero ya no están, no tienen esa fuerza. Pero claro, fíjate que estamos hablando de los merovingios, pero gracias a eso, gracias a que, repito, a que Pierre Plantar los recuperó de la historia y los trajo y los puso sobre la mesa. Y gracias también a que, no hay que olvidarlo, a que Dan Brown lo volvió a poner sobre la mesa para todo el gran público, porque el Código da Vinci fue el gran fenómeno mundial. Y él hablaba, sí, de los merovingios, hablaba de esa sangre real, hablaba de María Magdalena, hablaba de Jesucristo, de esa descendencia sagrada, que en el fondo es la idea primera que proponían esos autores del Enigma Sagrado, Michael Bayen, Richard Light, Henry Lincoln proponían eso. Ellos decían literalmente que lo que había encontrado Berenguer Saunier, el cura de Rennes Chateau, debajo del altar de su iglesia, eran el acta de matrimonio de Jesús y María Magdalena. Esa fue la gran bomba revolucionaria. Realmente eran pareja, Jesús y Magdalena. Se ha especulado muchísimo. Tuvieron descendencia. Claro, Pierre Plantar, de hecho, nunca pretendió ser descendiente de Jesucristo, pero claro, él solo decía que era descendiente de los merovingios, pero no de Jesucristo. ¿Qué consigue el enigma sagrado? Poner sobre la mesa de un golpe y decir, no, cuidado, Pierre Plantar es descendiente de los merovingios, pero también es el último descendiente de la dinastía sagrada. Es descendiente del mismo Jesucristo. Y claro, la bomba ya estaba servida. Y eso es lo que ha enganchado a mucha gente, lo que enganchó a millones y millones de lectores de este ensayo, que no dejaba de ser un ensayo, y que enganchó a millones de lectores de esa novela, que tampoco deja de ser novela, que es el Código da Vinci. Por tanto, todo está entrelazado. ¿Los merovingios están hoy en día entre nosotros? Seguramente, están, pero ya no tienen ningún poder. Ya han sido rapados, ya no tienen esa melena larga, por tanto ya no carecen ya de ese poder. Todo esto, el tema de los merovingios, has dicho un montón de puntos interesantes que estoy convencida de aquellos oyentes que nunca han oído hablar sobre ello, les vas a despertar su curiosidad por este tema. Pero ¿qué más les dirías para aquellas personas que todavía tienen dudas en, bueno, quiera saber más de ello? Bueno, si quieren, yo les diría pues que cojan mi libro entre sus manos y que empiecen a ojearlo, que empiecen a mirarlo y a profundizar en ese misterio, porque les va a atrapar. Yo reconozco que yo mientras lo escribía
que quedé atrapado, porque iba descubriendo cosas, iba descubriendo mensajes, símbolos, historias que no me esperaba encontrar. Y todo un poco relacionado siempre con ese personaje fundamental que fue el gran intoxicador que es Pierre Plantar, ese personaje que introdujo el tema merovingio en esos años 60. Pero claro, repito, ya había un partido merovingio ahí en ciernes, en principios del siglo XX, que estaba luchando por conseguir algo. No consiguió nada, pero gracias a Plantar volvió al escenario de la historia y sobre todo al escenario de los lectores, de los cientos de lectores que tomaron contacto con ese partido merovingio a través de Pierre Plantar. Y claro, Pierre Plantar dejó una serie de símbolos. Yo en mi libro he intentado ir cogiendo los símbolos y las pistas que iba dejando Plantar en sus libros. Libros que de hecho él no escribió ningún libro, pero en el fondo está detrás de muchos libros. Mira, el libro fundacional del Misterio de Rennes Chateau es un libro del año 67 llamado El oro de Rennes, de Gerard de Set. Y este es un libro que de hecho fue escrito por Plantar. Fue escrito por Plantar. Lo que pasa que hubo problemas de desacuerdos a la hora de cobrar los royalties del libro y al final Gerard de Set quedó como el autor único del libro. Pero ahí está Pierre Plantar. Toda la filosofía de Pierre Plantar está aquí. Todo ese fruto de esos años, del año 64 al 67, intoxicando y colocando esos panfletos en la librería Biblioteca Nacional de Francia, dio fruto ese libro, El oro de Rennes, donde aparecen una serie de pistas y aparece sobre todo la firma del propio Plantar en una fotografía. Hay una fotografía muy curiosa en el libro donde aparece el pórtico de la iglesia dedicada a Santa María Magdalena, de Rennes Chateau, donde aparece un escudo que está trucado. Fíjate que en ese pórtico, en el centro está el escudo del Papa, a un lado está el escudo del obispo de Carcassonne, Monseñor Villar, y al otro lado debería estar, digo debería porque no está, el escudo de otro de los obispos importantes para Berenguer Soñer, que es el obispo que lo hizo sacerdote a él, es el obispo Lilieu. Pero no está, está erosionado. Si tú vas a Rennes Chateau in situ y observas ese pórtico de la iglesia, la piedra está erosionada. Los pasos de los años ha sido cruel con esa fachada. Y ese escudo ya no está, no es visible. En cambio, en el libro de Gerard de Set barra Pierre Plantar del año 67, sí vemos el escudo claramente. Y el escudo no es el escudo del obispo Lilieu, sino, fíjate, y eso es muy importantísimo, es un círculo y dentro del círculo hay una flor de lis. Esa es la firma de nuestro amigo Pierre Plantar, del gran embaucador, ¿no? El Círculo de Lis. Y el Círculo de Lis, ¿sabéis qué es? Pues el nombre que recibía ese partido merovingio, el Círculo de Lis. Aquí está firmado eh, con su simbolismo extraño, ¿no? Pero no deja de ser un simbolismo. Las intenciones de Pierre Plantar están ahí. En esa simple fotografía trucada, en época pre-Photoshop, pero está ahí trucada. Y es curioso, ¿no? Cosas como esta hay muchísimas y yo he intentado tirar del hilo de todos esos símbolos extraños, esos mensajes que me dejando plantar por el camino para llegar a la gran conclusión, ¿no? Que los merovingios están allí y que los de merovingios no desaparecieron y que el último era el mismo. Muy interesante lo que nos comentas. Bueno, el nombre de Pie Plantar no se nos va a escapar, ¿no? Es todo un personaje y estoy convencida que muchos oyentes que ya conozco que estos temas les interesa, van a profundizar sobre ello. A mí especialmente me llama mucho la atención esas preguntas que se hacen sobre lo que también nos comentabas hace un momento, Enric, sobre esa línea sagrada y también a mí me atrae mucho esos aspectos ocultos de esta dinastía. Sí, sí, claro, es que todo está enlazado. Tenemos, por un lado, está la dinastía sagrada, pero esa dinastía sagrada ellos mismos, ya te he dicho antes, se consideran a sí mismos reyes sagrados por el simple hecho de ser fruto de esa bestia mitológica, de ese quinotaurio. Por tanto, ellos eran reyes sagrados. Y de hecho tenían una marca física. Ellos, los reyes merovingios, tenían en el pecho una especie de mancha roja que los distinguía de los demás. Y esa era la marca de nacimiento que los distinguía, les decía que ellos eran reyes sagrados, que eran reyes de sangre sagrada. Y claro, todo eso, todos esos elementos que no dejan de ser históricos, los tomó este personaje que ya pasa a ser un mito también, que es Pierre Plantar, y crea su propia historia.
y crea su propio hilo conductor que él mismo es uno de los protagonistas. Y fíjate que Pierre Plantar se rodeó de personajes curiosos. No estaba solo en esta aventura. Había un personaje amigo suyo, primero amigo, luego enemigo, tuvieron muchos tomas y dacas, ¿no? Y, en su historia, que es un tal Philippe de Cherisset, llamado Marqués de Cherisset. Ese señor era actor, y de hecho es el autor, entre comillas, de aquellos famosos pergaminos que presuntamente había encontrado Berenguer Saunier. Esos pergaminos nunca existieron como tal. Los crearon eh, Plantar y Cherisset. De hecho, Cherisset fue el gran creador de esa mentira, porque de hecho Cherisset, ese marqués de Cherisset, era seguidor de un movimiento muy curioso, una especie de movimiento surrealista llamado de la patafísica. Era un movimiento que a principios de siglo se caracterizaba por crear realidades alternativas de hecho, que se volvían más reales que la realidad misma. Y de hecho, es eso lo que estamos hablando. Ellos dos, tanto Plantar como Cherisset, crearon una realidad alternativa, con sus documentos falsos, con sus pergaminos falsos, con toda esa intoxicación que iban colocando, esos panfletos, esos opúsculos que iban colocando en la Biblioteca Nacional de Francia, crearon una realidad alternativa, que acabó calando tan fuerte que pasó a ser cierta, pasó a superar la realidad. Y eso es muy interesante y muy curioso. Se abrirá el debate de qué es real y qué no es real, cómo se puede manipular la realidad. Ellos manipularon la realidad y crearon una realidad alternativa. Y esa realidad alternativa era la historia casi fabulosa de esos merovingios que sobrevivieron a la matanza, a la muerte de Dagoberto II y sobre todo su hijo Siquiberto IV había sobrevivido y de hecho, según ellos, están enterrados debajo de la iglesia de René-Château. Esa es la gran historia. Pero ya sabes que, no sé si lo sabéis, que en René-Château hay un cartelito en la entrada del pueblo que está prohibido excavar en ese pueblo. Hubo una historia muy curiosa que, que piensa que en René-Château la gente iba con pico y pala e incluso con dinamita en busca del tesoro. Se decía que Berenguer Saunier había encontrado un tesoro, un gran tesoro, y que parte de él aún se encontraba allí. Y la gente subía al pueblo, un pueblo de mala muerte, un pueblo pequeñito, que había poca gente. Subían el fin de semana a consumir allí en un restaurante, en un hotel que había montado un personaje importantísimo en la historia, que es Noel Corbu, que es un poco el que funda toda esa historia. Y claro, al final aquello, el alcalde dijo, hasta aquí hemos llegado, pongamos un cartelito y ya no se puede excavar más. Y gracias a que no se puede excavar, al menos oficialmente en ese pueblo, claro, no se puede saber qué hay debajo de la iglesia. Debajo de la iglesia se sabe, se han hecho prospecciones, hay una cripta, al menos hay tumbas, están las tumbas de los señores de Rennes. Junto a la iglesia de Rennes-Château está el castillo de los Opul, que eran los señores de Rennes. Hay unos documentos del siglo XVII que dice que los señores de Rennes estarán enterrados debajo de la iglesia, ¿de acuerdo? Nunca se ha podido entrar oficialmente. Pero claro, por eso, como nunca se puede entrar oficialmente, Pierre Plantar proponía que no, que allí debajo, vale, además de los señores de Rennes estaban los últimos merovingios, estaba el propio Sigiberto IV y sus descendientes, por tanto estaban allí los merovingios, y eso lo justificaba todo. Interesante. Estaba escuchándote todo lo que nos cuentas y yo solo me queda decir, Enrique, a aquellas personas que quieran profundizar, que quieran saber más sobre ello, Historia oculta de los merovingios. ¿Qué, tiene alguna presentación prevista? ¿Algún oyente que quiera a lo mejor estar en alguna de ellas? Bueno, desde Tenerife os queda un poco lejitos, pero sabes que para San Jordi, pronto ya será San Jordi, estaré firmando ejemplares en Barcelona, en pleno centro, en las Ramblas de Barcelona. Me podréis encontrar allí. Y luego, un poco más hacia adelante, en la Feria del Libro de Madrid, el día 6 de junio, estaré también en los stands de la editorial Almuzara, en la Feria del Libro de Madrid, día 6 de junio. Por tanto, esas dos fechas me podéis ver. Está pendiente aún algunas futuras presentaciones que están por planear, pero bueno, seguid atentos a mis redes sociales, que yo he ido publicando periódicamente todas las historias y todas las novedades que tendréis sobre el libro y sobre todo mis investigaciones. Gracias, ha sido un honor tenerte aquí. Gracias. Decir que El honor ha sido mío, el Carmen. momento y que tenía muchísimas ganas de hablar sobre este tema, de conocer más sobre tu libro. Un abrazo. Otro abrazo fuerte. Hasta la próxima.
A lo largo de este episodio hemos viajado a través del misterio y la historia oculta de los merovingios, descubriendo cómo su legado ha trascendido el tiempo y la leyenda. Nos queda la reflexión de que la historia oficial es solo una parte del relato y que en ocasiones las verdades más fascinantes están escondidas entre sombras y símbolos. Los invitamos a seguir cuestionando, investigando y abriendo la mente a nuevas perspectivas. Además, estén muy atentos porque en el próximo episodio desvelaremos un concurso especial para celebrar el nuevo nombre de nuestro podcast, Dimensión Oculta. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas cada semana. Sin ustedes, esto no sería posible. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.